Hoy tenemos como invitado a Andrés Espinet Sampere. Andrés es atleta y entrenador de salto ecuestre de Puerto Rico. Bienvenido a Good News, Andrés. Gracias, Stella. Gracias por la presentación. Feliz de estar aquí y de poder compartir un poquito lo que es el deporte ecuestre en Puerto Rico. Qué bueno. Yo voy a necesitar el curso El del 101. básico a lo más complicado. Claro que sí. Queremos Andrés está como invitado hoy porque Puerto Rico va a ser sede el próximo 1 de mayo, del 1, 2 y 4 de mayo en el Centro Ecuestre Internacional en el Parque Monagas en Bayamón. Va a ser la Copa Ecuestre. La Gran Copa Internacional 2025 es el primer evento que se hace así de esa escala en Puerto Rico desde hace 13 años. Entonces estamos trayendo 10 países extranjeros a venir a competir con nosotros. ¿Qué países vienen a compartir para acá? Tenemos a Guatemala, Costa Rica, Jamaica, Surinam, Salvador, Honduras, España, Dominicana, entre otros que vienen a compartir con nosotros. Y lo más interesante de todo es que es un deporte que en Puerto Rico se practica desde hace muchos años y se conoce muy poco. Por alguna razón la gente como que tiende a pensar que en Puerto Rico no se practica el deporte ecuestre, que eso es como un poco como que no es de aquí, etcétera. Pero Puerto Rico ha tenido una gran representación ecuestre. De hecho, vamos más para atrás. El deporte ecuestre, quiero que nos explique, es uno de los deportes olímpicos más antiguo y más inclusivo. Explícanos un poquito de qué se trata el deporte ecuestre. Seguro. El deporte ecuestre, como bien dijiste, Estela, es un deporte olímpico hace más de 100 años. Es de los pocos deportes donde el hombre y la mujer compiten a igualdad, no hay ningún tipo de diferencia. Nosotros como país hemos tenido representación en la disciplina de salto en las Olimpiadas. Entonces, pues tenemos, como tú dices, una pequeña falta de exposición en nuestro país para que la gente sepa que existe y que se practica. Y nuestra intención más grande con este evento y con lo que queremos hacer es exponer y enseñarle a la gente que es un deporte que con muchos beneficios, que sepan que existe para los que les interese. ¿Hay un equipo olímpico de ecuestre? Sí. O sea, cada país tiene su equipo. Pero ¿han participado consecutivamente en las Olimpiadas? Hemos tenido, no consecutivamente, pero ya las Olimpiadas son escala, ¿verdad? Sí. Seria, especialmente en este deporte, pero sí hemos tenido equipos en centroamericanos y panamericanos. En las Olimpiadas hemos tenido individuos que han calificado para competir en esos eventos. Tremendo. Y lo más interesante del deporte ecuestre para mí es que la gente tiende a pensar que el caballo, el equino, es el que hace todo el ejercicio, y alguien que piensa eso, pues en realidad nunca se ha montado en un caballo. Y no es porque, obviamente yo no soy atleta ecuestre, pero tengo 2 hijas que sí lo son, y pues llevo muchos años pues aprendiendo sobre lo increíble que son los caballos y lo increíble que es este deporte en términos de los beneficios. De hecho, estaba leyendo, Andrés, que el deporte ecuestre es uno de los deportes más completos comparado con la natación, porque se usan todos los músculos del cuerpo. Explícanos un poco cómo es que funciona el deporte y cómo es la disciplina, porque es una disciplina que hay que ir casi, a diario. Y trabajar esos animales con uno. Así es. En la parte física, definitivamente, respondiéndole a cualquier persona que diga que lo hace todo el caballo, la respuesta es: móntate tú y tú me dices si lo hace todo el caballo. Es un deporte que utiliza el cuerpo entero para montar, tanto de las piernas, de las partes más importantes el core, que es lo que crea estabilidad encima del caballo, los brazos para aguantar, las piernas para empujar, el asiento, todo. Es bien completo en términos de los músculos que se utilizan. Y la otra parte, que es una parte sumamente importante, tanto en la parte deportiva como el desarrollo de los jóvenes, es la disciplina. Tú no solo vas a jugar tenis, donde coges la raqueta del closet, vas a jugar y la tiras ahí otra vez. Esto es un animal vivo que requiere ciertas
atenciones diarias. Un animal que no se debe dejar encerrado en la jaula, debe salir, crear una conexión con el jinete, se baña, se cepilla, se prepara. Que sí es un deporte que cumple con muchas facetas de la vida, no tan solo como un deporte. Y cómo, yo de verdad que este programa está perfecto porque voy a aprender mucho. Super. ¿Cómo, desde qué edad se puede comenzar a practicar el deporte? Una de las cosas más chéveres de este deporte también es que no hay límite de edad. Los jinetes pueden comenzar desde los 6 años y en el 2010 el que ganó la medalla de oro olímpica tenía 55. Entonces, y la gente lo practica a sus 70, obviamente en un nivel, pero la longevidad del deporte va para toda la vida. Y a mí me encanta cuando uno de mis frases favoritas que aprendí en este deporte es que se trata, aquí la bola piensa y tiene sus propias ideas. Y entonces tú como jinete, de hecho los premios no son para el jinete, son para el binomio. Lo que significa es que cuando tú compites, no compites solo, sino con tu caballo y tú son pareja, son un equipo. Y entonces eso me parece bien interesante porque tú tienes que lograr una sincronía con ese animal de 1.200 en promedio, 1.200, 1.300 libras. Y eso es como fascinante porque se conecta el animal con el jinete y se vuelven un solo, ¿verdad? Atleta. Definitivo. Es único en el sentido donde tú estás montado en un animal que piensa, que tiene sus días igual que uno, no todos siempre se levantan igual, hay días que está más dispuesto, días menos, días que... Hay un día que no quiere saltar y punto. Eso iba a preguntar yo. Sí. De hecho, hay tres, y ahora Andrés nos dirá, hay 3 razones por las cuales tú te eliminas en una competencia. La más obvia es cuando uno se cae, te caíste del caballo, quedas eliminado. La otra es cuando el caballo va a saltar y no va al salto, se para. Que se llama un reúse. Normalmente, según la regla, rehusas 2 veces, queda fuera. Y la otra más común es cuando se salta en un cierto orden y si te desvías de ese orden o coges el salto que no es, pues te eliminas. Y si el caballo no quiere saltar y se rehúsa, y se rehúsa una segunda vez y el jinete no logra que salte, pues te eliminaste. O sea que en realidad la conexión con el caballo, y el caballo a veces, esto es como todo en la vida, tiene que haber un match. El temperamento del caballo y el del jinete, porque hay caballos que son más como las personas, ¿verdad? Igualito. O sea que tú eres entrenador. Sí. Y atleta. O sea que también. tú entrenas al jinete, pero también entrenas al... Yo trabajo con 2 atletas a la vez. Exacto. Y cuéntanos un poco cómo es ese entrenamiento. Es mucho más complejo en el sentido de que tengo que tener 2 atletas trabajando a la vez en todo momento y trabajar tanto al jinete como al caballo. Entonces se divide el entrenamiento, que pues, el jinete enfoca en esto, mientras el caballo se trabaja esto. Y hay que crear esa sincronicidad entre los dos que hace el entrenamiento complejo, pero sumamente interesante. Pero se practica... todos los días. Todos los días. De lunes a sábado le tendemos a dar el domingo de descanso tanto al jinete como al caballo para que tenga un día para... ¿Y estas competencias transcurren en cuántos días? ¿Hay categorías? ¿Cómo es que funciona? El deporte de salto, que es nuestra modalidad que más practicamos, es todo dividido por alturas. Va a haber una secuencia de 10, 12, 15 saltos. Y lo que las diferencia es cuán alto está esa valla. Entonces, no es por edad, como otros deportes que tienen aquí, no. Aquí se compite por la altura. ¿Y empiezas a saltar de qué altura? Bueno, al principio empiezan lo que se llama crossroads, que son como unas crucetas, que es como una X bajito, eso es bien bajito. Entonces, los primeros horizontales son .60. Correcto. Pero en la competencia empiezas a saltar ¿cuánto? Son como .50 metros, o sea, 50 centímetros. Más o menos en la altura y va subiendo incrementos de 10 o 20 centímetros dependiendo del...
Así que bajan punto 60, punto 80, 1 metro 10 centímetros, 1,20 m, 30, 40. En las Olimpiadas, por ejemplo. 1,60 m, 65. Que ya eso es gigante. Sí, eso es bien alto. Y entonces tienen muchísimos países participando, pero me imagino que también localmente tienen un grupo activo. Al final, más o menos cuántos participantes esperan para este evento? Pues nosotros estimamos, nosotros tenemos ahora mismo activamente compitiendo alrededor de 60 binomios más en nuestro club. Tenemos otros clubes que están invitados de alrededor de Puerto Rico para que vengan a participar también, y estimamos tener alrededor de 35 o 40 extranjeros que van a venir y le prestamos nuestros caballos para competir. Entonces va a haber una combinación de el local con su caballo compitiendo y el extranjero con el caballo local compitiendo también. Claro, porque no puedes traer el caballo. Que es muy costoso para el tipo de evento. En otros eventos se viaja con el caballo, pero en realidad pues hay que hacer cuarentena, es complicado. Sí, es complicado. Transportar, ¿verdad? Los riesgos que eso conlleva. Pero otra cosa bien interesante que uno no se imagina hablando de la disciplina y de la relación con el caballo es que los jinetes cuando van a hacer el deporte les toma mucho más tiempo en realidad cada día, porque una vez llegan, parte del deporte es cuidar a su caballo. Y pues cuéntanos un poquito cómo es esa rutina antes, durante y después del entrenamiento. Definitivo, este deporte está dividido en dos partes. La parte que más hemos hablado ahora es la parte cuando estás montado en el caballo y entrenando. Esas sesiones tienden a durar entre 40 minutos a 1 hora, dependiendo qué se está haciendo, el calor, muchos factores. Pero lo divertido de este deporte es que hay otra parte completamente que en inglés se llama horsemanship, que es desde que tú llegas, saludas a tu caballo, lo cepillas, lo preparas, le pones el equipo, te montas, terminas tu clase, le quitas el equipo, lo bañas, le das treats, creas una relación más allá de solo ir, montar e irte. Que crea toda una dinámica única. Y en mi caso, por ejemplo, les encanta más esa parte de montarse y de estar con el caballo en la jaula o por ahí, que en la competencia. O sea, es en realidad bien bonita ver la relación que se desarrolla entre el jinete y su caballo. Definitivo. Y es bien también complicado el término, la parte psicológica. De hecho, hay unos estudios que dicen que el corazón de los caballos, ¿cómo es? Explícanos eso, que es bien interesante. Hay unos estudios que cuando esa conexión está tan atune que se sincroniza el heartbeat, los latidos, tanto del jinete como del caballo. Wow. A ese nivel es la conexión que uno puede crear con su animal. Y de hecho, también se sabe que ellos pueden sentir si el jinete, y por eso es que más adelante vamos a hablar sobre los beneficios terapéuticos en otros casos, pero si el jinete no se siente bien, si emocionalmente ha tenido un día complicado, si está pasando por algo, el caballo lo va a sentir, y entonces ahí es que vienen, ¿verdad?, ¿qué pasa en ese caso? Definitivamente, el caballo siente todo lo que nosotros sentimos. Si un día estás estresado, estás tenso, y esa tensión se la vas a pasar al caballo, y puedes tener un caballo que por lo general es más tranquilo y ese día va a estar como más alerta, más despierto, decir qué está pasando. Y dice, ¿por qué el caballo está así? Pues muy probable es porque el jinete se lo está pasando inconscientemente por su estado mental. Y es algo que solo pasa cuando estás montado encima de un animal. ¿Y cómo llegaste tú a ser entrenador? ¿Cuál es tu historia? Pues mi historia es chévere, actually. Yo mi mamá cuando era pequeña ya montaba aquí en Puerto Rico y después en San Croix. Y de hecho su mamá es también entrenadora ecuestre. Ella tiene que dejar de montar porque se muda. Hace su vida, va a la universidad, coge su carrera, me tiene a mí y a mi hermanita, nos llevamos 2 años, y cuando yo tenía 6 y mi hermana 4, vamos a un club aquí en Guaynabo, donde mi mamá había montado cuando pequeña, para ella montar. Ella es la que quería montar, nosotros estábamos pues de 6 y de 4 yendo a acompañarla.
Y pues nos montaron unos caballitos para que ella cogiera su clase y nosotros allí. Y eso fue en el verano del 2000 y se enamoraron. Y nunca paramos de montar. Yo pienso que esa es la historia de todo el mundo que tú hablas que practica el deporte ecuestre. Te dicen que un buen día empezaron y fue como que algo los picó que nunca más lo dejaron, no importa, porque, o sea, es un deporte extremo, o sea, es un deporte hermoso, pero es un deporte extremo, un poco peligroso, porque en realidad volvemos a estar trabajando con un animal de 1,200 libras, que tienes que tener unos cuidados, y que te puedes caer saltando, cuando se rehúsan que se paran frente al salto, si tú no estás preparado, pues te caes, sales volando, etcétera. O sea, en realidad hay que estoy tener... bien feliz que mis hijas... debe ser bien estresante para los padres. Un poco. Sí, pero tomamos muchas medidas para... Los entrenadores son muy importantes, el lugar donde se practica, el terreno es muy importante, el cuidado de los caballos es importante porque... si el caballo está acorde a la capacidad del jinete y si está bien cuidado, se siente bien el caballo, pues obviamente se va a comportar mejor. Sí, limita mucho ese riesgo. ¿Y cómo hacen ahora cuando tienen estos invitados que están conociendo a los caballos por primera vez? ¿Cómo es esa interacción entre los caballos de aquí con los invitados internacionales para el evento? Es bien divertido ver esas dinámicas, porque normalmente tú ves al mismo caballo montado por la misma persona, entonces ver a alguien de afuera que lo que tiene son 20 minutos el día antes para montarse, saltarle un poquito y conocerlo y ver cómo el caballo se comporta con esta persona completamente extraña para ellos. Pues es bien interesante de ver. Normalmente los jinetes que vienen de afuera, igual que nosotros cuando vamos a otros países, pues venimos preparados, se habla con los entrenadores de esos otros países, nos dan caballos que van de acuerdo a los niveles de los jinetes que estamos llevando, entonces se busca un match, o por lo menos que haya un tipo de compatibilidad entre los dos para que pues, puedan competir y despuntar en su evento. Yo creo que esto es se le hace como un blind date. Yo lo comparo como un blind date, porque entonces llegan y están los caballos y están los jinetes y entonces como que se va probando, como que a ver si hay química y si se gustan y si funcionan. O sea, en realidad es un poquito trial and error hasta ver cuál funciona mejor, y tú puedes ver un caballo con un jinete comportarse de una manera y de momento se monta otro y parece un caballo completamente diferente. Así nos pasó, estuvimos hace unos meses, en febrero, en Guatemala, compitiendo en una internacional bien parecida a la que vamos a hacer nosotros acá, donde un jinete de nosotros que iba compitiendo en el último día, el caballo de ella durante la noche se lastimó y el día después por cuidar el caballo, dijimos, no vamos a competir ese caballo. Y resulta que una extranjera llevaba montando este otro caballo y no le había ido bien. Había tumbado palo, el caballo se había rehusado. Pero dijimos, para que la nena pueda competir, pues te montas en y ver que... Y de 40, nuestra jineta llegó, creo que sexta. Con un caballo que nunca había montado, practicado. Se montó y compitió ahí mismo. Entonces, y que había tenido un día malo el día anterior, me dijiste. El otro caballo, exacto. con otra nena. Ajá. Entonces fue bien, ahí ves exactamente como si hubo un match entre ese caballo y ese jinete y pudieron dar un buen resultado. Claro que también ayuda el que el jinete, o sea, un buen jinete, claro. Esto es como ¿verdad? Cuando uno se monta también, otra analogía es cuando uno está guiando un carro. Tú sabes guiar, pero no todos los carros se sienten ni se guían iguales. Y cuando el jinete tiene todas las técnicas correctas, pues sabe si a este caballo cuando lo siente, si tiene que, qué sé yo, empujarlo en vez de aguantarlo, etcétera. Claro, es como la calidad del entrenamiento. O sea, el entrenamiento es bien importante, pero otras cosas que me interesan mucho y que he aprendido de este deporte con los años es para que nos explique. No es solamente el ejercicio físico ni la relación con el caballo, además está el nivel de concentración. O sea, el deporte ecuestre para mí es fascinante cómo ellos en una competencia, por ejemplo, en esta competencia internacional, ellos llegan allí y están puestos, hay un diseñador que se llama el diseñador de pista, ¿correcto? Correcto. Y entonces explícanos
cómo es que se diseña y esto los atletas no pueden practicar antes de la competencia, simplemente ellos entran allí y ¿qué pasa? Correcto, hay un diseño hecho que para efectos simples es una secuencia de... Sin orden lógico para uno. Exacto, tú vas a ver 12 saltos puestos con un número delante de él, el 1, el 2, el 3, el 4, hasta el 12, 14, dependiendo del evento. Entonces el jinete nunca ha hecho esa secuencia. Y lo que tiene es el momento antes de competir, va a pie y camina su ruta. ¿Con el caballo? No, a pie. Con el caballo es cuando te montas a competir, por eso no tienes oportunidad de practicarlo. El caballo nunca va a haber hecho esa secuencia antes. Tú vas a pie, caminas entre salto y salto, y ahí pues tenemos una distancia entre los saltos. Ahí tú mides cuántos galopes voy a hacer con el caballo entre tal, cuán rápido voy, por dónde viro, y formulas tu plan. Eso es el game plan. Pero te lo tienes que imaginar y memorizarte de que primero es el 1, después es el 8, después es el 12, después es el 14 en tu mente. Pero no los tienes que hacer en orden. Los tienes que hacer en el orden específico, no en el orden de los números, en el orden que el diseñador hace el recorrido. Ponen los números para hacérselo más fácil, 1 al 2, al 3, al 4. Después hay otras que sí tienes que ir del 1 al 8, al 14, pero la básica van del 1 al 12. Y tú como jinete tienes que memorizártelo, saber cuánto se hace, dónde se vira, por dónde se va, media hora antes de tu evento, montarte en tu caballo y entonces ejecutarlo. Y es un nivel de concentración bien increíble y de hecho también hay estudios que dicen que te ayuda para el ADD, para la concentración, porque tú estás tanto tiempo como que, y cuando estás concentrado montado en el caballo no puedes pensar en más nada que no sea en el caballo y en el salto. Es como una meditación también un poco, yo creo, ¿verdad? Hay tantas cosas pasando. Tú estás trepado en un animal que está moviéndose a unas velocidades más rápidas, van a 350 metros por minuto, que es considerable. Entonces tú no tienes tiempo para estar pensando en otras cosas, sino cómo te agarras, cómo llevo el caballo, cuánto lo empujo, cómo me siento. ¿Cuál es el próximo salto? Todo eso. Es como es un reto, bien particular. Y lo que duran los recorridos por lo general es 1 minuto y algo, 70 segundos. 1 minuto de adrenalina pura. Y para el público que quiera participar y ver y conocer más, ¿es gratis? Es gratis. ¿En el parque? En el parque Julio Enrique Monagas en Bayamón, por La Goya. Ajá. La entrada es gratis. La idea ¿Todo el día? Todo el día. La idea es que todo el que quiera ir a ver, a conocer, a compartir, vamos a tener, especialmente en la internacional, carpas con comida, con bebidas, con souvenirs. Va a estar el evento corriendo, van a poder ver los caballos. La idea es abrirle al público. Para toda la familia. Que traigan a todo el mundo. Y es del viernes 1, sábado 2. Es el jueves 1, viernes 2. El sábado 3 es un día que estamos dando libre para el caballo, que tenga un momento para descansar un día. Y entonces la final el domingo. El domingo. Perfecto. Pues Andrés, mucho éxito con la actividad. Gracias. Y gracias por haber compartido con nosotros en Good News. Gracias por traerme. La verdad, con mucho gusto.